Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, en señal digital, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Igualmente enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de CNC Florida Central, desde Orlando, Florida, y también a nuestro equipazo y a nuestra audiencia de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa les hablamos de Argentina. Fíjense que tenemos muchísimo material. La BBC de Londres nos publica una nota muy preocupante sobre lo que está ocurriendo en la Argentina. Y hay que entender varias cosas. Argentina, después de 12 años de kirchnerismo, no solamente quedó destruida en términos económicos, a pesar de que cuando Macri tomó posesión del cargo hubo un impulso económico importante, un respaldo internacional importante, empresarial importante. Macri, por supuesto, ha cometido sus propios errores y vamos a estar hablando de esto, pero lo que sí es una realidad es que si nada más lo que se conoce hasta ahora de la ruta K, de los sobornos y las coimas, la corrupción en Argentina, se habla de 36.000 millones de dólares en robos. Imagínense lo que implicó el daño a la Argentina en términos de gestión, en términos de atraso, en términos de debilidad económica, etc. Bueno, el hecho es que la BBC Mundo nos comienza presentándonos la crisis de Argentina de esta manera. Puede ser que el daño ya esté hecho. Por mucho que la devaluación del peso argentino logre ser controlada, sus consecuencias en el corto plazo serán la inflación, más pobreza y desempleo. El propio Macri lo ha dicho. Luego de haber reducido la pobreza, y por ahí Mónica también lo puntualizaba, pues se espera, y ya es inevitable, que se incremente la pobreza en la Argentina a partir de la situación crítica que viven desde el punto de vista económico. Están a punto de llegar a los 40 pesos de la moneda argentina versus cada dólar pues, que quieren adquirir. La súbita crisis también reconfiguró el tablero político de la Argentina, y no precisamente a favor del presidente Mauricio Macri, elegido con la bandera del cambio y de la estabilidad económica. El mandatario que hace un año parecía destinado a la reelección, pues ahora está seriamente tocado a 14 meses de las elecciones presidenciales. Y se los adelanto, es que es así. Hace apenas 1 o 2 meses atrás, Macri todavía en términos de favoritismo electoral contaba con el apoyo popular de al menos el 50 al 55% de la población argentina. En 3 semanas, con la crisis que se está viviendo en Argentina, ha caído 30 puntos porcentuales. Estamos hablando, solamente tiene 25% de apoyo popular. Entiendo que esto no tiene importancia ni para usted ni para mí en un momento en el que el tema político queda supeditado a la crítica situación que vive Argentina. Entiendo, por supuesto, que los compromisos que ha contraído Macri, el gobierno de Macri, con el Fondo Monetario Internacional de llegar al déficit cero, reducir a menos de la mitad los ministerios y, por supuesto, sacrificar parte del gasto público para fines sociales, tiene que estar pegándole con mucha fuerza a la población argentina. Ahora, aquí la gran interrogante está en si más allá de si el daño fue o ya está hecho o no, como lo dice la BBC de Londres, es si en efecto con las medidas que se están estableciendo hoy día, con el apoyo que se ha conseguido con el Fondo Monetario Internacional, ¿será posible Macri y el gobierno de Macri en la Argentina controlar lo que parece incontrolable? Porque aquí la clave, y el propio Macri lo ha dicho, es la confianza del pueblo argentino. Y la confianza del pueblo argentino viene dada no solamente por la cantidad de dólares que suelto al mercado para que usted pueda comprarlos. También viene dada por esa estabilidad en función a que su dinero, su moneda, no se va a devaluar al día siguiente.
Esas corridas que hemos visto en América, incluyendo Argentina, son las que, lamentándolo mucho, han terminado socavando las frágiles economías. Y ni hablar de los rumores. Ni hablar de los rumores. Fíjense algo interesante. La Nación de Argentina nos habla justamente de las noticias falsas y cómo el gobierno de Macri ha combatido con corralitos, con saqueos y con una supuesta renuncia. Incluso se llegó a rodar en las redes que Macri en 60 días renunciaría y tendría que tomar posesión otro encargado de la presidencia. Entonces, el tema de la credibilidad y de la confianza son fundamentales. No solamente basta, insisto, con el tema del Fondo Monetario Internacional. Mientras que se enjuicia a toda esta cantidad de corruptos que vivieron y destruyeron a la Argentina durante 12 años, robándose 36.000 millones de dólares y destruyendo a la Argentina, pues mientras eso ocurre, ahí tienen a Claudio Bonadío, el juez argentino, llevando las causas adelante, pues el país se debate entre continuar o no con un esquema económico y político como el que impulsa Macri ante la crítica situación que se vive. Y continúo con lo que nos presenta la BBC Mundo. Nos dice, por ejemplo, que el mayor reto de Macri, por lo tanto, será gestionar la crisis sin sufrir más desgaste político. Dos tareas que parecen antagónicas para un gobierno que busca traer normalidad al país y atacar la raíz del problema económico. Por lo pronto, tras haber pactado un millonario rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional, una movida de por sí polémica en la Argentina, el gobierno ahora reducirá el gasto público al máximo con tal de llegar al siempre anhelado, se los comenté al principio, déficit cero. Esta semana, de hecho, el presidente se sentará con los 24 gobernadores, 19 de ellos opositores, a negociar la repartición de daños. ¿Quién y cuánto sacrificará cada uno de su tajada en el presupuesto del próximo año? Esto se va a afectar políticamente, pero insisto, más allá del tema político, es si en efecto va a generar buenos resultados. Ojalá que sea así, uno tiene que apostar a que genere buenos resultados. Aunque aumentarán los ingresos por impuestos y el gobierno creó un plan de choque para los sectores vulnerables más afectados por la crisis, el ajuste y la crisis se sentirán en cada rincón de la Argentina y los consiguientes insultos, por supuesto, a Macri se escucharán proporcionalmente, nos dice la BBC de Londres. Si algo esperaban la mayoría de los argentinos con la elección de Macri, empresario, millonario y exitoso exalcalde de Buenos Aires, era que resolviera el desbarajuste económico que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentándolo mucho, insisto, aunque hubo un muy buen repunte de la economía y de la estabilidad política en la Argentina cuando Macri toma posesión, pues lamentándolo mucho, ese repunte se ha ido abajo, se ha ido a los límites inimaginables. ¿Por qué? Porque la confianza estaba totalmente puesta en Macri y lamentándolo mucho, una buena parte de los argentinos se sienten defraudados. Pero lo más probable es que Macri empiece, de hecho, su último año de mandato con peores números macroeconómicos que los que heredó. Imagínense, déficit, el crecimiento, el endeudamiento y la inflación en rojo. Tras la devaluación, su credibilidad en materia económica ha quedado herida no solo en el ámbito local, sino en el internacional, donde Macri quizás cuente con el respaldo político y financiero del Fondo Monetario Internacional y las potencias occidentales, pero no necesariamente de los mercados y los inversionistas extranjeros. Por otro lado, la devaluación expuso por primera vez una grieta dentro de la coalición del gobierno, pues Cambiemos, que agrupa entre otros al joven partido macrista Propuesta Republicana o el PRO y a la histórica Unión Cívica Radical UCR de corte socialdemócrata. Aunque en sus declaraciones públicas los líderes de las facciones apoyaron al presidente a medida que se fueron profundizando los problemas, los comentarios anónimos de críticas y desacuerdos dentro de la coalición coparon la prensa local. Como parte de las medidas de austeridad que esperaban los mercados, Macri anunció de hecho un recorte de 9 ministerios y una pequeña reestructuración del gabinete, que era parte de lo que les comentaba. Ahora, ¿pero qué viene? Bueno, con esto Macri entra en la etapa final de su mandato con presión por todos lados. En estos primeros años,
Fue usual las protestas de sindicatos, de gremios, de asociaciones en el centro de Buenos Aires. Ahora la conflictividad probablemente se va a agudizar. Con un detalle no menor, en noviembre Macri será el anfitrión de la multitudinaria cumbre del G20, el grupo multilateral, pues que una vez al año reúne a los jefes de Estado de las potencias internacionales. Aún así, una de las ventajas más grandes del mandatario argentino, para muchos la única razón por la que todavía es presidenciable, es pues que la oposición está dividida. Mientras que el kirchnerismo está acorralado política y judicialmente por denuncias de corrupción, el peronismo moderado no termina de encontrar un discurso y un líder que se destaque y actúe como alternativa a Kirchner aún no aparece. En un escenario político el que un tercio de los argentinos dice estar indecisos sobre sus preferencias, algunos observadores plantean la posibilidad de que irrumpa un outsider de la farándula, del fútbol o incluso del periodismo. En sus últimas declaraciones, Macri y sus coequiperos han dado pistas de lo que va a ser su discurso de ahora en adelante, que se puede resumir en una frase como: veníamos bien, volvimos a crecer, enderezamos el camino que nos llevaba a ser Venezuela, pero pasaron cosas fuera de nuestro control y entramos en crisis. Macri desde ya apela a la confrontación con el pasado corrupto y populista, aunque las encuestas muestran que la gente da más valor a la economía que a cualquier otra cosa. Sus intervenciones intentan mostrar empatía con frases como: sabemos que muchos no llegan al fin de mes, pero la pregunta es ¿cuánto le van a creer a un gobierno de empresarios que evade la autocrítica, inevitablemente sus promesas de pobreza cero, de un país normal, de dejar atrás la confrontación? Sufrieron un fuerte descalabro. La pregunta entonces es si Macri puede revalidar su hasta ahora exitoso discurso de la esperanza, del futuro prometedor, o si en su caso el daño ya también está hecho. Una nota publicada, como les comentaba, por la BBC Mundo. A ver, incorporo algunos comentarios. Por ahí está Gali Matías, dice: perdona si me equivoco, pero quieren que Macri quiere que solucione todos los problemas de la antigua. Bueno, hasta ahí me quedé, no puedo leer completamente los comentarios, les pido disculpas. Mi querida Isabel Aguiar también está conectada con nosotros, Ivonne Aristigueta, también Rier Ferreira. A ver, por ahí Isabel dice: en Argentina la revolución hizo lo suyo destruyendo ese país, como lo que pasa en cada país, asumo, donde cae, donde llega el socialismo. Por ahí Jessica Cortés también, gracias a todos por incorporarse a nuestro programa del día de hoy. Elena dice: hasta que no entendamos que la región debe avanzar en bloque, no nos quitaremos la sombra del socialismo. Arsenia, por su parte, nos dice: pero Macri no tiene la culpa. A quien debería meter presas a Cristina por ladrona, bueno, está siendo investigada al momento y buena parte de su grupo cercano está o tras las rejas o también en indagatorias o en juicios. Elena dice: por otra parte, cuando el gobierno de derecha o de izquierda fracasa, provoca un voto contrario al partido, asumo, insisto, les voy a pedir que vayan escribiendo un poco más corto, no importa que coloquen 3 o 4 comentarios seguidos, lo van cortando y lo van incorporando, no tengo cómo verlo completo, no sé por qué. Elena dice: el peligroso hartazgo que confunde el voto de los pueblos. Eso es muy cierto lo que nos comenta Elena Madán, y yo lo he reiterado cuando digo que el hartazgo nos hace jugarnos unas loterías muy peligrosas, escuchando discursos que a veces nos hace parecer que tienen razón y terminan siendo populistas y haciendo un daño profundo, como el que ha ocurrido en el caso nicaragüense, en el boliviano, entre otros. Gali Matías dice: necesitamos es una dictadura de derecha que recupere la economía destruida por la izquierda. Bueno, ojalá y que tampoco se llegue a ninguna dictadura de derecha. Yo entiendo tu punto. En todo caso, lo que se necesita es un estricto cumplimiento del magisterio de la ley. Lo que pasa es que asumimos que cuando hay regímenes de izquierda, pues bueno, por supuesto, lo primero que pensamos es violación de derechos humanos, pero una total anarquía, y es lo que ocurre. Y entonces asumimos que la única manera de hacer cumplir la ley es llevar o instalar también regímenes autoritarios que obliguen la imposición de la ley. Y no tiene por qué ser así. Tiene que ver con un tema de madurez de nuestras sociedades, tiene que ver con un tema de saber escoger, porque ese es el gran problema de nuestros países. No hemos aprendido a escoger a nuestros mandatarios. Para nosotros es más importante conseguir a un asesor de seguros
que un primer mandatario, que un magistrado, que un gobernador, que un alcalde. No nos damos cuenta. Y eso pasa en América en general, en América Latina y también en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la diferencia está en que Estados Unidos el voto o el sistema electoral es secundario, es de segundo grado, mejor dicho. Pero en el caso de América Latina, hemos visto cómo nuestras malas decisiones y además, utilizando lo que nos dice Elena, el hartazgo nos ha llevado a pasar y a vivir estas tragedias que conocemos hoy día. Le agradezco a Maru Salazar de Menta Digital, además parte de mi equipo también que nos está apoyando, incorporando todos los comentarios. Isabel Aguiar dijo, en Argentina la revolución hizo lo suyo destruyendo a ese país, como lo que pasa en cada país donde llegó el chavismo y su revolución. Cali Matías decía justamente, perdona si me equivoco, pero quieren que Macri, quieren que solucione todos los problemas de la antigua gestión en un segundo. Tampoco tiene mucho apoyo ya que quedaron todas las partes sociales del anterior gobierno que le hacen la lucha, mientras que Mónica Salazar dice que el régimen dice que los que salieron de Venezuela quieren regresar. En el primer bloque también estuvimos hablando de ese tema. Elena también completando su aporte dice, por otra parte, cuando un gobierno de derecha o de izquierda fracasa, provoca un voto contrario al partido del poder. El peligroso hartazgo, ya se los comentaba, que confunde el voto de los pobres. Gracias a todos por sus comentarios y como siempre bienvenidos a seguir aportando en esta discusión constante en América es Noticia. Por ahí nos dice Nora Santeliz, la izquierda es el diablo. Ivonne Aristigueta, el daño económico del anterior gobierno no se soluciona en el corto tiempo. Sin duda hay un sacrificio. Me hacen recordar cuando Macri toma posesión, lo primero que hizo fue realizar un ajuste necesario además a los servicios públicos que estaban congelados. La gente salió a protestar y Macri, recuerdo que parafraseándolo decía, hey, pues hay que usar menos gas, van a tener que abrigarse mejor en los momentos de invierno, y eso cayó muy mal en buena parte de la población argentina, pero es que era una gran realidad. No entendemos que cuando los gobiernos de nuestros países subvencionan los servicios públicos, pues terminan descuidándolos, terminan deteriorándose y pues terminamos sin servicios públicos. Qué bueno que usted cuando llegue a su casa sepa que la luz va a prender, que va a tener la posibilidad de contar con agua potable, con seguridad, con servicio aseo urbano, y que eso sea algo que pase por normal. Y es que no tiene por qué no ser así. Ocurre que cuando se congelan los precios, como ha ocurrido en nuestros países, Argentina es un ejemplo claro, Venezuela es un ejemplo claro, por un tema simplemente populista, bueno, termina destruyéndose la industria de los servicios. Vayan a Venezuela, donde tienen centrales hidroeléctricas, un país que exportaba electricidad a Brasil y a Colombia. Ahora no tiene ni siquiera cómo servir a sus propios ciudadanos en términos de energía eléctrica. No tiene cómo servir en términos de suministro de gas, de suministro de gasolina. ¿Y por qué? Y de agua ni se diga. ¿Por qué es que se empeñaron en jugar populistamente con los servicios? Ahora imagínense lo que eso implicaría, subir los servicios a los precios reales, que se pagan en cualquier otro lugar del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea. La gente sobrevive, la gente los puede pagar. ¿Y la contraprestación cuál es? Tienen servicios óptimos y funcionales. Ahora, pero sin desviarme al tema de los servicios, hubo protestas importantes en la Argentina sobre este tema. Afortunadamente, la gente comenzó a entender la necesidad que había de no seguir destruyendo el erario público argentino. ¿Por qué? Porque cada vez que usted paga menos por un servicio, pues el excedente no es que se queda allí en el limbo. El excedente alguien tiene que pagarlo. Y el excedente lo está pagando su gobierno. ¿Y qué hace que el gobierno pague un dinero para que usted pueda tener servicios, por ejemplo, de luz más económico? Bueno, hace que ese mismo gobierno va a tener menos recursos para otros usos tan o más importantes como la educación, como la seguridad, como la salud y los programas sociales en general. Entonces, pues ahora vemos cómo, y aquí coincido con lo que nos comenta Elena, lo que comenta Gali Matías, Isabel, en general, Mónica.
Bueno, las cosas no se solucionan tampoco de la noche a la mañana. Y se sabe que salir de una crisis económica es tan complejo como estar en la propia crisis. En Venezuela cae Maduro mañana y no es que ya está listo, se resolvió todo y el bolívar venezolano va a incrementar su valor con respecto al dólar simplemente por un hecho de confianza. No, va mucho más allá de eso. Tiene recaídas, tiene momentos de crisis y todo el mundo tiene claro en el que el próximo presidente de Venezuela va a ser un presidente de transición. Va a ser un presidente que no le va a pasar nada bien porque es el primero que tiene que comenzar a tomar medidas impopulares como las que tomó Macri y está tomando en este momento para restablecer un sistema de orden, de mayordomía coherente de los recursos y de la política de Estado que lleve hacia un destino mejor a la Argentina. Ahora, entiendo también, y es natural, que el pueblo argentino tenga miedo sobre la depreciación de su moneda. Y entiendo que eso ha hecho que exista esta corrida financiera. Pero también hay que entender, digamos, de alguna manera, las implicaciones de sacar a flote un país que, lamentándolo mucho, quedó profundamente endeudado y golpeado por una cúpula corrupta que ya ustedes conocen todo lo que ha hecho. A ver, incorporo nuevos comentarios, a ver si Maru me apoyó por acá, como siempre, ya está listo. Nora dice, el socialismo es un sistema de pobreza, control al pueblo, Venezuela está arruinada. Antonio de Nogal dice, el problema actual es que no ha solucionado el problema hecho basado en el discurso esperanzador de Macri, parte del populismo para ganar las elecciones. Bueno, no lo ha hecho, lamentándolo mucho. El primer año hubo un repunte importante, pero ahora la caída es estrepitosa y por eso es que se están viviendo estas protestas a lo largo y ancho de la Argentina y hay una desilusión total. Hay tres grandes bloques, 33% cada bloque. Aquellos que apoyan a Macri en promedio se calcula que baja a 25%, pero otro 30, más de 30% que está en contra de Macri y un 30% que está indeciso. E indeciso porque están pasando por quizás el peor momento del gobierno de Macri en términos políticos, económicos, etc. Pero dice Elena, allí así mismo es, el hombre no cuida lo que no le pertenece. Cuba, Venezuela, irrefutables ejemplos con consecuencias nefastas. Y sí, esto es lo que ha ocurrido en nuestros países. Vamos a ver, por ahí nos dice Mónica, lo que pasa en Argentina es que creyeron que podían vivir eternamente subsidiados. Nora dice, ¿por qué será que el latino quiere todo gratis? Dice Antonio, corrigiendo, quise decir el daño hecho. Abraham Toledano también con nosotros en este momento. Bueno, pues sí, esto es lo que se está viviendo en Argentina. De hecho, Macri y el gobierno de Macri se está preparando para acelerar el presupuesto. Se dice que las dos claves para resolver o para afrontar este temporal tan grave para la Argentina tienen que ver con la rápida utilización de los recursos que sean designados por el Fondo Monetario Internacional. Este es el primer elemento. Y el segundo, ya tener el presupuesto listo. Por eso es que la pronta, inmediata reunión con los gobernadores en Argentina. Porque se necesitan hacer las reducciones necesarias para decir, hey, aquí estamos. El plan lo estamos cumpliendo, el programa de déficit cero, ojalá que de verdad lo puedan cumplir y de alguna manera utilizar entonces esos recursos del Fondo Monetario no para tapar huecos del déficit creado por el aparato del Estado, sino todo lo contrario, para sortear la crisis de manera directa. Ese es el objetivo del gobierno de Macri. ¿Funcionará? No lo sabemos todavía. No podemos ser profetas del desastre. Hay que apostar a que funcione, pero es un momento profundamente delicado. Fíjense que Macri con esta convocatoria pretende conseguir un respaldo político. De esta forma podría encarar lo que le permita, por ejemplo, con mayor tranquilidad la última parte, esta turbulencia o turbulenta corrida cambiaria iniciada en abril y que llevó el dólar hasta un máximo de 40 pesos argentinos. Vamos a tener presupuesto, aunque faltan ajustar algunos detalles, declaró o destacó el gobernador de Río Negro, Alberto Huertilnec. El mandatario rionegrino adelantó que la gran mayoría de los jefes provinciales están trabajando para que la Argentina tenga una ley de presupuesto para el año que viene. Será algo que estaremos destacando a través del programa. Elementos importantes, las señales a los mercados, no solamente pensar
en la Argentina puertas adentro, sino lo que ocurre en la Argentina puertas afuera. ¿Cómo hacer que los mercados respondan positivamente a un país que quiere crecer económicamente pero que afronta esta realidad? ¿Cómo invitar a la inversión internacional a la Argentina, que es el eterno problema de aquellos países que sufren de crisis económica, de inflación y también de devaluación, de depreciación de la moneda? ¿Qué ocurre con esos empresarios, con esos mercados extranjeros que tenían en la mira Argentina para invertir, pero dicen, hey, no puedo hacerlo porque apenas convierta mis dólares en pesos argentinos, al día siguiente pudiera no valer lo mismo? Por eso es que tiene la imperiosa necesidad Macri y su equipo de reducir inmediatamente el déficit fiscal, tener un presupuesto coherente de cara al 2019 y comenzar a girar los recursos necesarios para estabilizar el mercado monetario argentino. Por lo pronto, nos toca, lamentándolo mucho, despedirnos de nuestra emisión del día de hoy. Se ha ido muy rápida, pero espero, por supuesto, que nos acompañen como siempre a través de Américas Noticias en este nuevo horario a las 7 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos. Les pido que además nos apoyen compartiendo sus comentarios, sus opiniones y también compartiendo el programa con todas aquellas personas que lo consideren. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.